Muy buenas tardes a todos los presentes, profesor, compañeros. Mi nombre es Alejandro Valenzuela y junto a mis compañeros Adolfo Plaza y Alex Arabia también, les presentaremos el proyecto de programación en el que hemos estado trabajando los últimos meses, el cual bautizamos como Reciclo. Teníamos sabido desde un principio que nuestro proyecto tenía obligatoriamente que resolver alguna problemática. Y lo que se nos ocurrió en ese momento tuvo relación con algo que, como estudiantes principiantes en el mundo de la informática, ha sido un factor problemático al escribir código. Nos referimos, por supuesto, al tiempo que uno emplea en ese proceso. Fue gracias a este problema que se nos ocurrió la genial idea de crear un programa que fuera capaz, en cierta medida, de ahorrarle su valioso tiempo a los programadores principiantes, tales como nosotros, en su escritura de código. Además de esto, quisimos agregarle también la opción de que quien use este programa pueda guardar sus propios códigos y que estos no desaparezcan al cerrarse el programa. Y es así como surgió el anteriormente nombrado Recicode, un programa creado en NetBeans con el lenguaje de programación Java que de cierto modo recicla, de ahí su nombre, códigos ya estructurados, específicamente métodos o funciones, como quieran decirle, haciendo que el usuario pueda copiarlos para que así éste los pueda pegar en su propio código. Y no solo eso, sino que también este programa es capaz de guardar los códigos que el usuario ingrese, como se había hablado anteriormente. Todo esto pudiendo hacerse a través de una interfaz gráfica relativamente sencilla de ocupar, creada para la comodidad del usuario en cuestión. Una de las partes más importantes del programa, y bueno, la razón de ser de este, es el generador de código, como lo hemos llamado. Este está compuesto por su clase principal, que es la ventana que contiene todos los componentes, y otras cuatro clases que representan las categorías de los métodos que se pueden generar. Estos serían arreglos, cadenas, matrices y una categoría miscelánea. El generador funciona de tal forma que al seleccionar una categoría en la ventana, se pueden seleccionar los métodos que hay dentro de cada categoría y que al seleccionar uno de estos, se hagan visibles los parámetros que se le pueden agregar al método en cuestión, el que se tenga seleccionado, obviamente. Algo a tomar en cuenta también es que cuando se selecciona otro método, los parámetros antes descritos se borran. Esto porque muchas funciones difieren en los tipos de parámetros que se les asignan. Así que, por decirlo de alguna forma, estos parámetros se limpian, entre comillas. Bueno, lo que ocurre con estos parámetros es que son llevados, por decirlo de alguna manera, a una estructura predefinida del método seleccionado, la cual al oprimir el botón llamado generar dentro de la ventana, será imprimida en el área de texto que contiene el generador. Texto que podrá ser copiado simplemente apretando el botón llamado copiar que está debajo de este. Y así es como básicamente funcionaría el generador. A mí me toca explicar a grandes rasgos lo que es el UML, pero para una mayor comprensión de él, ya que se ve tan pequeño, voy a mostrarlo en esta imagen, donde puedo hacer zoom. Bueno, nuestro programa se dividió en dos partes. En los métodos personalizados, donde el usuario podía guardar su código, la cual corresponde a todas estas clases, a las clases de arriba, y la parte de generadores de código que corresponde a la parte de abajo. Voy a proceder a explicar ambas partes partiendo del generador de código. Tiene un funcionamiento relativamente sencillo. Esta clase es la que brinda los componentes y las opciones
y las opciones de los componentes, sus características, para poder editar el cuerpo de cada una de estas clases. Por ejemplo, tenemos la clase matriz llena de métodos, y estos métodos son a su vez métodos que se van editando a partir de los componentes que brinda la clase generador de código. Como podemos ver, cada una de estas clases, misceláneo, arreglos, cadenas, matrices, tiene un objeto en su constructor como parámetro generador de código. Bueno, de esa forma nosotros podemos unir eh, las 4 clases con la clase que brinda la opción de los componentes. Ahora voy a proceder a explicar cómo funciona la parte de personalizados, esta parte del UML. Primero que nada tenemos el menú principal, que es solamente navegación, una navegación fácil, ¿cierto? Que corresponde o que da acceso a las demás partes del programa. Luego tenemos la opción de agregar código, tipo biblioteca y modificar biblioteca, que se encargan, es básicamente un CRUD y claro, es un CRUD de una base de datos para manejar la información. Tenemos también la clase de categoría, que nos sirve para poder, valga la redundancia, actualizar las categorías cada vez que en la base de datos se va creando una. Acá donde dice modificar biblioteca, tenemos también las opciones que nos permiten crear una nueva categoría para introducirla a la biblioteca de personalizados, y acá en agregar código, las cuales también comparten un JCombox, y tenemos agregar código y modificar biblioteca y biblioteca personalizada, que comparten iguales componentes. Entonces esta clase es la que ayuda a eso, a poder hacer que estas 3 clases funcionen con las mismas categorías que existen en la base de datos. Bueno, esto ahora nos lleva a la segunda diapositiva que me corresponde, que es diseño de datos usados. Nosotros usamos una base de datos en MySQL porque nos pareció bastante intuitiva, también bastante lógica, y básicamente tuvimos problemas con usar el JSON porque no había tanta documentación como en la base de datos. Y para lo que nosotros necesitábamos, un CRUD caía como anillo al dedo, por así decirlo. Era precisamente lo que necesitábamos, a nuestro criterio. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente creamos una base de datos con 2 tablas, con una relación de 1 a muchos, con una modalidad de tipo cascade. Entonces, de esa forma pudimos organizar súper bien nuestros métodos y también los métodos que podía ir ingresando el usuario. Las pruebas unitarias del proyecto evaluarán partes simples pero críticas de este. Nosotros nos decantamos por evaluar la generación correcta de código en la parte de generadores fijos. En esta prueba elegimos un método específico para probarlo. Aún así, casi todos, o más bien la gran mayoría, tienen una estructura idéntica y se trabajan de la misma forma. A este método le entregamos los parámetros correspondientes a la clase que maneja la impresión de las funciones, y dependiendo de estos parámetros indexados se obtiene el cuerpo completo de la función. Este resultado se almacenará en un string y se comparará con otra función que nosotros declaremos para así comprobar que éstas son iguales o no. También está la prueba de la correcta lectura de la función. Esta verificará que lo almacenado en la base de datos es igual a lo impreso en el área de texto. Para esto, declaramos que lo puesto en el almacenamiento es igual a un string llamado método esperado. Después, en el método test, se obtiene de la base de datos el mismo método y se lleva a un JTextArea auxiliar. Después en este JTextArea se obtiene el texto dentro de él y se compara con el método que nosotros hayamos almacenado en el MySQL.
Y por último, la prueba de guardado se testeará el almacenamiento de un método. Se creará un registro con las especificaciones requeridas, se hará el vínculo a MySQL y se ejecutará el query que guarda nuestro registro en el programa. Después de eso, se cargará el método de la base y se comparará con el cuerpo del método original. Después de esto, el método se borrará del registro de MySQL ya que no es necesario seguir almacenándolo. Debilidades. Las principales debilidades que le encontramos al proyecto es que las funciones impresas o generadas no están orientadas a objetos principalmente. Esto fue debido a la alta complejidad y relatividad al trabajar en programación orientada a objetos. Entonces decidimos generar funciones más simples y de materia que nosotros ya habíamos pasado. Esto lleva al siguiente punto, que es el público objetivo que este proyecto tiene, ya que es demasiado reducido y específico. Nosotros nos enfocamos específicamente en los programadores nuevos y más novatos que entren a estudiar a la carrera. La última debilidad que encontramos al proyecto y que fue la más importante de todas fue que solamente se trabaja con funciones en lenguaje de programación en Java. Fortalezas. Personalmente encuentro que una de sus fortalezas más importantes en el proyecto es que se puede guardar casi cualquier función dentro de este programa y modificarlas, eliminarlas a gusto. Otra fortaleza es que su diseño no es confuso ni complicado, con una gama de colores adecuada y agradable a la vista, una interfaz intuitiva que no apela mucho al pensamiento del programador. Y para terminar con las fortalezas, está que es sencillo de usar y va de la mano con su diseño. Esta es así ya que fue pensada para abrir, elegir un método que se necesitara, generarse y copiarse. Así de fácil. Para terminar, podemos destacar el hecho de que mientras estábamos haciendo el proyecto, aprendimos a cómo servir una interfaz, a usar los objetos y sus relaciones a nuestro favor, el cómo hacer pruebas unitarias más complejas. De paso también tuvimos la oportunidad de aprender algo de base de datos, de cómo declarar un query, crear una tabla, registros, eliminar registros, etc. Pero también aparte de lo teórico y práctico, también aprendimos a valorar mejor el trabajar en equipo y la importancia de la coordinación. Sin nada más que decir, concluyo esta presentación. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una demostración de cómo funcionan los métodos personalizados. Vamos a crear una nueva categoría. Vamos a colocarle de nombre Mise2. Aceptar. Nos dice que la inserción se realizó con éxito y hay que volver a entrar para poder observar el cambio. Como podemos ver, ya se agregó nuestra categoría. Ahora que tenemos la categoría, vamos a ir a la ventana de añadir código para, valga la redundancia, añadir un código. Entonces voy a tomar algo bastante sencillo, algo bastante corto. ¿Qué es esto? Hago clic en el botón pegar, selecciono una categoría para poder guardar mi nuevo método, que es public guardado test. Hago clic en guardar, va a salir un option pane que me va a pedir el nombre del nuevo método. Yo le voy a colocar guardado. Le damos a aceptar. Otro option pane que nos dice que la inserción fue realizada con éxito. Y en la biblioteca de personalizados podemos observar que si nos vamos a Mise2 y hacemos clic en el nombre de la función, en el JTextArea nos va a mostrar el cuerpo del método.
Y eso sería básicamente el funcionamiento de nuestro programa en el sentido de los métodos personalizados. Bueno, entonces para acceder a los generadores, primero desde la pantalla principal o menú principal, como quieran decirle, apretamos donde dice biblioteca de códigos. Ya estando ahí, vemos dos botones, los generadores y los personalizados. Apretamos donde dice generadores. Ahí vemos que se nos imprime una nueva pantalla y en la partecita arriba a la izquierda vemos que dice arreglos. ¿Ya? Entonces esa sería la categoría. Como estamos en la categoría que queremos, lo dejamos así simplemente. Y abajo, donde aparece seleccionado uno, apretamos y nos aparece una lista y apretamos donde dice llenar arreglo. Como se puede ver, aparecen todos los componentes que hay que colocar para que este método se pueda imprimir. Primero, si es estático o no, vamos a colocar que sí. Lo vamos a dejar así como está. El nombre de la función, le podemos colocar llenar arreglo. Tipo primitivo del arreglo numérico podría ser un int. El nombre del arreglo. Usualmente nosotros siempre le colocamos ARR por arreglo. Ya. El tipo primitivo del rango aleatorio podría ser también un int. Y el nombre de la variable de rango, simplemente le colocamos rango. Y ya con todos los valores puestos, apretamos en el botón donde dice generar. Y ahí debería estar impresa la función. También, si queremos, lo podemos copiar apretando en el botón copiar. Y ahí estaría listo para poder copiarlo en nuestro código. Bueno, como podemos ver, la primera prueba es el guardado test, en donde se corroborará que lo que se ingrese del programa se guarde correctamente en la base de datos. Esto se hará mediante la conexión al MySQL, ingresando un método auxiliar que va a tener un nombre, un cuerpo y una ID categoría. Una vez ingresado este método, se va a llamar el obtener el cuerpo del método, y esta se guardará en una variable llamada método esperado. Después de esto, se leerá y se guardará en otro string llamado método obtenido, y se comparará el método esperado con el método obtenido y así saber que se haya guardado correctamente. Después, en la otra prueba unitaria, en lectura test, se corroborará que la lectura del método sea correcta y se muestre correctamente en el área. Primero se guardará, ya se tendrá un método guardado en la base de datos que permitirá testear correctamente que el método guardado en la base de datos sea igual al método que se haya mostrado en el área de test. La siguiente prueba unitaria, llamada función test, es la más compleja de las tres, porque esta inicializa una de todas las funciones que nosotros elegimos y rellenamos los parámetros de esta para que se muestre correctamente.